un llamado al arrepentimiento. La gloria sea para el Señor. Hemos venido estudiando en la iglesia desde el año pasado, estábamos estudiando ya los profetas menores. En esta pandemia nos agarró el estudio en casa, pero no dejamos de estudiar la palabra de Dios. En la iglesia lo hacíamos un martes al mes, pero hoy en esta cuarentena lo hacemos todos los martes. Y eso es bueno para nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que hable. El libro de Joel. Tenemos aquí varias características que mencionar sobre Joel. Yo sé que ustedes recuerdan muy bien porque los predicadores utilizamos una porción muy conocida de este libro. Y es sobre la promesa del Espíritu Santo, sobre el último avivamiento que estamos esperando. Cada libro profético, cada profeta tiene una expresión o un texto o una parte que lo identifica. Por ejemplo, si yo le menciono el libro del profeta Habacuc, ¿qué dirán ustedes? Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Y así podemos mencionar un texto que nos ha llamado la atención en cada uno de los libros proféticos, especialmente hablando en esta oportunidad de los profetas menores. Joel, uno de los profetas menores, algo corto, solamente tiene 3 capítulos y 73 versículos. El nombre Joel significa Jehová es Dios o Hijo de Dios. Porque cuando empezamos a leer el libro de Joel, dice palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. La palabra Petuel o el nombre Petuel hace referencia a Dios. Y Petuel significa hijo de Dios. Por eso el significado del nombre Joel. Hay muchas cosas que podemos aprender del libro de Joel. Cuando estaba preparando el estudio, encontré aproximadamente entre 20 a 25 temas que podemos hablar del libro de Joel. Vamos a hacer un estudio panorámico de este libro. Si usted tiene alguna pregunta acerca del libro de Joel, posteriormente usted puede escribirme o le escribe a mi esposa y mi esposa me pasa la pregunta. Y con la ayuda de Dios vamos a tratar de darle una respuesta satisfactoria a su alma, a su corazón. Libro de Joel, según los estudiosos, se escribió en el año 835 al 830, pero esa es una posibilidad, porque también hay otra posible fecha y es el 510 al 400 antes de Cristo. ¿Por qué hay dos posibles fechas? Porque si usted lee detenidamente el libro de Joel, se va a dar cuenta que no menciona a ningún rey y lo único que menciona son sacerdotes. Entonces, ¿por qué se cree que fue escrito en el 835 al 830? Porque en esa época fue electo o fue puesto como rey Joás, que de 7 años fue puesto como rey. Pero mientras estaba en su infancia, el sacerdote a su cargo lo cuidó y prácticamente el sacerdote era el que estaba dirigiendo al pueblo de Dios. Esto estamos hablando del año 500
835 al 830. Pero más cerca, llegando a la mitad de la historia, a los años cuando nace Jesucristo, ¿por qué no se menciona también rey entonces? Y ubican al libro de Joel en la época después del cautiverio, porque después del cautiverio, el pueblo de Judá va hacia la tierra prometida, hacia Jerusalén, a reconstruir la ciudad y a reconstruir los muros de Jerusalén. Por lo tanto, en esa época, después del cautiverio, cuando ellos llegan a Jerusalén, entonces no hay rey, sino que son los sacerdotes, una vez más, los que están dirigiendo al pueblo. Así que por eso es la dualidad de fechas, porque no se menciona rey, y las épocas donde no había rey eran esas dos épocas. La época de Joás, de 7 años, y quienes dirigían eran los sacerdotes, porque Joás era muy pequeño, y la otra era los años 400 al año 0, que no habían reyes en Judá. Así que por eso la dualidad de fechas. Otra de las cosas que debemos de saber del profeta Joel es de que no se menciona profetas contemporáneos, porque después del retorno de Judá a la tierra prometida no hubo reyes, y por lo tanto, al no haber reyes, no habían profetas tampoco que se mencionan en la Biblia. Nosotros hemos sabido que desde el año 400 al nacimiento de Jesucristo no hubo palabra escrita o palabra revelada a los profetas. Solo se habla de la era de los macabeos. Eso está nada más en la historia, y son libros que se encuentran en la Biblia católica. Por lo tanto, por eso es la razón de que no se menciona reyes, y también no hay un posible profeta paralelo a Joel. Pero si lo ubicamos en el año 835 al 830, en el tiempo de Joás, los profetas que en esa era estaban siendo utilizados por Dios era Eliseo, el profeta Eliseo. Entonces podemos ubicar a Joel en el tiempo del profeta Eliseo, en el caso de que Joel haya escrito este libro en el 835 al 830. El tema principal de este libro es el día grande y terrible de Jehová. Y cuando hablamos del día grande y terrible de Jehová, se habla de la gran tribulación y de la segunda venida de Jesucristo. Desde el capítulo 1 al 2:17 podemos nosotros mencionar un tema muy importante, y habla de la calamidad y el juicio a Judá. Y luego del 2:18 al 3:21 está hablando del futuro, del día del Señor, de la gran tribulación y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco tenemos a ciencia cierta de dónde era originario Joel, pero por la referencia que hace en las profecías, se cree que era originario de Jerusalén, es decir, del reino del sur de Judá. En el contexto histórico, podemos mencionar nosotros que Joel era posiblemente descendiente de una línea sacerdotal por su forma de hablar. El propósito de este libro, vamos a mencionar 3 posibles propósitos. 1, reunir al pueblo de Israel o al pueblo de Dios a una asamblea grande, es decir, un llamado a acercarse a Dios. Otro propósito era exhortar al pueblo de Dios al arrepentimiento, a la humildad y a la intercesión. Un tercer propósito podría ser
registrar palabra profética para el gran día de Jehová. De una vez más, le recordamos, amado hermano, amigo que nos escuchas, que nos ves, que Cristo pronto viene y el gran día de Jehová está por cumplirse. Amén. Gloria a Dios. Algunas características especiales, vamos a mencionar 5 de esas características especiales. Es una obra maestra muy bien diseñada de la literatura. También contiene la profecía más profunda del Antiguo Testamento del derramamiento del Espíritu Santo, algo que el cristiano debe de anhelar. Número 3, contiene numerosos registros de desastres naturales como juicio de Dios. Ahí en lo que leímos en el capítulo 2 habla del saltamonte, habla del saltón, habla de la oruga, habla del revoltón, etcétera. Son plagas que llegaron al pueblo de Dios como juicio. Entonces esa era otra de las características especiales. Otra de las características especiales es el énfasis en que Dios siempre actúa a través de desastres y a través de conflictos militares. Es decir, que Dios utiliza desastres para hablar a su pueblo. ¿No es cierto que hoy, en este terrible momento que estamos pasando, Dios nos ha estado hablando a través de esta pandemia, a través de esta cuarentena, a través de la escasez, a través de la enfermedad? Dios nos ha estado hablando, está tratando con nosotros. A través de este desastre natural que estamos experimentando hoy en día, también el Señor nos está hablando. Entonces ese es uno de los propósitos de este libro, o una de las características especiales, que Dios habla a través de los desastres. También otra característica especial, este libro puede modelar a un predicador profético que tenía una relación íntima con Dios, cosa que nosotros debemos de imitar. Joel en el Nuevo Testamento. Si nos vamos a Joel 2, 28 al 32, lo vamos a leer. Y después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esta porción que acabamos de leer también la podemos nosotros encontrar en un relato que Pedro hace en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 16 al 21. Lo leemos. 2:16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto estaba escrito en el libro de Joel, y Pedro lo menciona aquí en su discurso después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, los 120 que fueron comisionados para llevar el Evangelio. Podemos leer también algunas otras porciones. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 30 al 31, se menciona también en Mateo 24, 29. Si usted quiere venir conmigo a Mateo 24, 29, ahí podemos nosotros encontrar una referencia al libro de Joel 24, 29. Como usted sabe, el capítulo 24 de Mateo habla de los últimos tiempos. 24, 29
Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿A qué está haciendo referencia este versículo? Está haciendo referencia a lo escrito en Joel 2, 30 y 31. Y así podemos leer algo otras porciones de Joel que están mencionadas en el Nuevo Testamento, solo para mencionarles algunas. En Hechos 2:21, 2:37 al 41 también se menciona todo lo descrito por Pedro desde el lo descrito por Pedro en Hechos se menciona en Joel 2:32 y hasta el 3:4. También lo podemos encontrar en Romanos 10:13. En Apocalipsis 6, del 12 al 14, habla también de lo que le va a pasar al sol, lo que le va a pasar a las estrellas, lo que le va a pasar a la luna. El capítulo 3, versículo 2, 12 al 14, también es mencionado en Apocalipsis 14, 18 al 20. Y esto está hablando ya de la gran tribulación, de los sellos, de la copa, de la ira de Dios y de las trompetas. La gloria sea para Jesús. Amén. Veamos Cristo en el libro de Joel. 1:15. Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destructor, como el Todopoderoso. ¿A quién se refiere esto? A Cristo. Cuando venga en su segunda venida a defender al pueblo de Israel y a juzgar a las naciones enemigas de Israel. 2, del 1 al 11, habla de este gran día, el gran día de Jehová, hablando de la gran tribulación y de la segunda venida de Cristo. Ahí está Cristo una vez más mencionado. Y 2:28, ¿quién nos dejó la promesa de la venida del Espíritu Santo? Fue Jesús mismo. Por lo tanto, aquí estas palabras que están en Joel 2:28 fueron las palabras dichas por Jesucristo mismo. Ahí está Jesús en el libro de Joel. Y también 3, 1 y 2, que está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Lo vamos a leer, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y dice así: porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ahí está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para el Señor. Es importante, hermanos, no solamente conocer algo sobre la historia y relacionar el libro de Joel con el Nuevo Testamento. Aquí viene algo muy importante que debemos de aprender. 6 cosas voy a mencionar en este estudio sobre lo que podemos aprender en el libro de Joel. Porque muchas veces no nos interesamos en leer los profetas menores. Decíamos al inicio de estos estudios de los profetas menores que son generalmente los menos leídos, porque algunos creemos que son profecías que iban directamente para el pueblo de Israel, el pueblo de Judá o para las naciones paganas de ese tiempo. Sí, pero tiene que ver mucho con los tiempos presentes. Y por eso no nos interesamos en leer los profetas menores. Pero siempre va a haber una palabra para cada uno de nosotros en estos libros. Y aquí vamos a sacar 6 palabras, 6 mensajes que el Señor tiene para nosotros, para el día de hoy. Capítulo 1, versículo 1 al 20 y también capítulo 2, versículo 1 al 11. Dios siempre advierte sobre los juicios venideros. Debemos de entender bien esto, que Dios siempre
nos advierte, nos dice, va a venir esto, va a venir lo otro, va a pasar tal cosa. Antes de que suceda, el Señor nos advierte. Esto de la pandemia ya estaba descrito. Esto del coronavirus ya estaba escrito en su palabra, que iban a haber pestes, plagas. Esto de las lluvias ya estaba escrito. En el mundo tendréis aflicciones. La palabra de Dios lo dice. Y también nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, debemos de aprender esto. Que Dios siempre nos va a advertir, siempre nos va a hablar y nos va a decir, esto te va a pasar. Y siempre te va a tener una respuesta. Eso sí. Otra cosa que hemos de aprender del libro de Joel, que Dios da oportunidad a que nos arrepintamos. Vea estos dos versículos, capítulo 1, versículos 13 y 14. Desde la primera profecía de la devastación de la langosta, Dios da una oportunidad de arrepentimiento. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Está haciendo un llamado a que busquemos a Dios, a que nos arrepintamos. Y ese mismo llamado lo hace en el capítulo 2, versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Está haciendo un llamado, vengan, reúnanse, vengan a mí, arrepiéntanse. Siempre el Señor va a dar una oportunidad de arrepentimiento. Ay de aquel que no aproveche esta oportunidad de arrepentirse. Y muchos hermanos, tanta es la confianza de que vamos a salir de esto porque eso lo dicen los anuncios, ¿verdad? Y sí, hermano, pero es palabra de Dios la que nosotros debemos de creer que vamos a salir de esta porque la palabra de Dios lo dice, pero muchos utilizan estas expresiones, vamos a salir de esta. Una vez más vamos a salir, sí vamos a salir porque Dios es misericordioso. Y vienen y se acomodan. Así como salimos de tal situación, vamos a salir de esta también. Y se olvidan de Dios. Y a muchos creyentes les pasa eso también. Se olvida que quien tiene el control es nuestro Señor. Dios nos da una oportunidad de arrepentirnos, pero ese arrepentimiento debe ser genuino y debe ser permanente. No debemos de estar jugando con Dios. Porque también algunos en estos momentos difíciles cuando más buscan al Señor. Pero nomás pasó la prueba, la dificultad, ya dejan de congregarse, ya dejan de buscar a Dios y vuelven a su antigua manera desordenada de vivir. Dios da la oportunidad para arrepentirnos. Aprovechemos. También algo que debemos de aprender y no debemos de olvidar es la promesa del Espíritu Santo. Y esta promesa está vigente. Amén. Muchos teólogos dicen que eso fue para el día del Pentecostés, para los 120. Hermanos, pero en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso de Hechos 1:8 es para todos los tiempos. Amén. No solamente para el día del Pentecostés, como muchos teólogos lo dicen, especialmente de la línea conservadora o de aquellos que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, que esa promesa ya estuvo, ya se cumplió. Joel 2:28, que ya se cumplió. No, hermano, eso sigue vigente, porque los postreros días son cada momento que está llegando el final, ya sea en vida física
o también cumpliéndose los tiempos de Dios. Antes de que tú fallezcas, debes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, debes buscarlo, debes de proclamarlo, porque con eso, con el bautismo del Espíritu Santo, tenemos poder. Amén. Número 4, Dios promete salvarnos física y espiritualmente. Capítulo 2, versículos 21 y 27. 2:21 hasta el 27. Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Con solo ese versículo, hermanos, ya debemos de sentirnos tranquilos. Y hasta llegar al 27 dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Promesa de ser liberados, de ser sanados física y espiritualmente. Amén. No olvides estas promesas, son para nosotros. En el 2:32 también lo vuelve a decir: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Salvación, ahí está lo espiritual. En los versículos anteriores del capítulo 2, especialmente en el 21, dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y esas grandes cosas, ¿cuáles son? Sanidad, provisión, protección divina. Y en el versículo 32 está hablando de una salvación espiritual. Así que aprendamos esto del libro de Joel. Número 5. También debemos de aprender y recordar que Jesucristo está pronto a venir. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. Tú y yo nos vamos a ir. Amén. Y vamos a gozar de la boda del Cordero. Y después de la boda del Cordero y la gran cena, vamos a venir con Jesucristo en las nubes para liberar y defender al pueblo de Israel. Y el juicio para las naciones es inminente. No se lo van a poder quitar. Ya está escrito. Ahora, si hay arrepentimiento, el Señor perdona y el Señor bendice a las naciones. Porque muchas naciones han ayudado a Israel en el transcurso de la historia. Y Dios ha bendecido a esas naciones. Y aquellas naciones que han sido enemigas de Israel se encuentran siempre en zozobra, siempre se encuentran decadentes. Las que han ido en contra de Israel. Y por último, versículos 16 al 21 del capítulo 3, debemos de alentarnos en esto, del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a leer para concluir. Hermanos, ¿usted quiere gozar de la boda del Cordero? Amén. Lucha, solo mi esposa. Amén. Hijos. Amén. Amén. ¿Quieren estar en el milenio? Amén. Amén. Hay que permanecer fieles al Señor. Y vea esta profecía sobre el milenio. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Amén. Qué bueno lo que hemos aprendido esta noche
del libro de Joel. Hermanos, que nuestra confianza, nuestra esperanza esté en nuestro Señor Jesucristo y anhelemos el bautismo del Espíritu Santo. Él promete también sanarnos, promete liberarnos, protegernos. La gloria y la honra sean para el Señor. Señor, te damos gracias porque no tenemos duda de que tú has hablado esta noche a través, Señor, de tu palabra, a través del estudio de este libro. Recibe la gloria y recibe la honra. Ayúdanos siempre, Señor, a poder desear palabra tuya y que podamos aprender y poner por obra lo que hemos aprendido. Señor, una vez más ponemos en tus manos a nuestros hermanos que han perdido cosas materiales. Ponemos en tus manos a los que están enfermos. Ponemos, Señor, en tus manos a los que andan en la calle o en sus lugares de trabajo, que tienen que salir de casa. Señor, protégelos grandemente. Provee para el que no tiene, Señor, ya, en el nombre de Jesús. Y pedimos que cese las lluvias. Y pedimos, Señor, que se termine esta pandemia a nivel mundial, en el nombre de Jesús. Sigue, Señor, dándonos de tu presencia, que es lo que más deseamos y lo que más necesitamos. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. Amén. El día de mañana, altares familiares, ya les mandamos la guía. El día jueves tenemos culto general. El día viernes volvemos a tener altares familiares. El día de mañana les estaremos mandando la guía para desarrollarla el día viernes. El día sábado tenemos culto juvenil, territorio Josía, le llaman los jóvenes. Y el domingo, hermanos, le invitamos a las 10:30 a nuestro culto de domingo, en donde tendremos Santa Cena. Amén. Desde hoy prepare los elementos de la Santa Cena y vamos a participar de ese sacramento, recordando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que Dios les bendiga a todos una vez más. Les amamos y les extrañamos.